Bueno, muchas gracias a la doctora Cabanillas por la presentación. Yo recuerdo sus clases con verdadero entusiasmo, la verdad. Y muchas gracias al Comité Científico por la invitación, a Mariano, a Joaquín y a Maribel, y por dar la oportunidad de representar a una institución tan importante de la Consejería de Salud y Consumo como el Biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz, que tengo la suerte y el honor de verdad de compartir esta sala con verdaderos eruditos del tema, como son Sonia, Puri, José, Juan David y Rocío, que son mi estandarte y los que no voy a tener ningún pudor si vuestras preguntas me ponen un aprieto, porque saben mucho más que yo 100.000 veces. Y me estaba recordando que qué grato es que en 20 minutos de presentación de Eva haya aprendido más que en 3 o 4 días preparándome yo la ponencia de hoy. Perdona. Bueno, un biobanco es, con fines de investigación biomédica, es un establecimiento público o privado sin ánimo de lucro que acoge una o varias colecciones de muestras biológicas de origen humano con la finalidad de investigar y de hacer investigación biomédica. Nos constituimos como unidades técnicas con criterios propios de calidad, de orden y destino, independientemente de que también se alberguen muestras que lleven otra finalidad. A raíz de la normativa legal, pues el principal objetivo es facilitar al personal investigador el acceso a las muestras y los datos, con requisitos de calidad y conservación. Yo creo que a todos nos gusta ir a una joyería a comprarnos un reloj, pero si lo heredamos de nuestro abuelo y no tiene recuerdos y somos capaces de sacarle datos a ese reloj, pues nos gusta más que irnos por nosotros mismos a comprarnos, ¿no? Imaginar lo que sería tener librerías, estanterías, frigoríficos de pulmones sin que sepamos nada de esos pulmones. No sirve absolutamente para nada. El Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía es una iniciativa de la Consejería de Materia de Salud de la Junta de Andalucía, actual Consejería de Salud y Consumo, para fomentar la investigación biomédica y la protección de los derechos de los ciudadanos que se acaben convirtiendo en donantes de las muestras y, vuelvo a decir, los datos utilizados para la investigación. Y muy importante que el Biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz es una plataforma de recursos en red. Eva ha puesto ante una fotografía donde el punto del Biobanco de Andalucía estaba en Granada, el nodo coordinador está en Granada, en el Parque Tecnológico de la Salud. Le estamos usurpando un poco ahora las instalaciones al Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada, pero es un biobanco en red. Y el biobanco, las muestras del Virgen del Rocío, las puede utilizar perfectamente cualquier investigador del Torre Cárdenas, de Puerto Real o de Reina Sofía de Córdoba. Constituimos una única organización con una actividad descentralizada. Nos encontramos integrados por todas aquellas estructuras y unidades de los centros sanitarios públicos, bancos de línea, celulares y otros centros públicos que sean capaces de obtener, procesar y conservar los células, tejidos, sustancias y muestras biológicas, y constituidos los del biobanco en cada una de las provincias. Y ahí que veis toda la cadena de montaje como una fábrica, desde la identificación y obtención de las muestras y la información asociada, al procesamiento y la caracterización, la preservación y el almacenamiento y la distribución y el seguimiento. No somos capaces de encargarnos de la provisión de todo tipo de muestras biológicas correspondientes a patologías concretas o controles de formato especificado con su información asociada, y con una cartera de servicios común nos encargamos del procesamiento, de la caracterización, la obtención, la conservación, formación, como ha explicado muy bien Eva también, en cursos, talleres, visitas a nuestras instalaciones, toda la gestión de la logística de muestras e incluso servicios a medida. El órgano de gobierno del biobanco del SSPA es el Consejo Rector, que es sobre el que recae la decisión del nombramiento de la dirección científica, y dos áreas bien definidas, y que con el nuevo decreto habrá un cisma que la verdad es que tiene mucho sentido con la parte del área asistencial, que hoy por hoy recae en la red de medicina transfusional del Servicio Andaluz de Salud, y la parte más nuestra del área de investigación con su nodo coordinador, como he explicado, que está físicamente ubicado en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, y su nodo provincial en cada una de las provincias que constituyen nuestra comunidad. Por norma tenemos que tener un comité de ética externo, que en nuestro caso es el CCIVA, un comité científico externo del que Eva ha hablado, y el responsable del fichero es la Consejería de Salud. Las funciones del comité científico externo pues sería la evaluación científica de la solicitud de la cesión de muestras y los datos asociados a las mismas, asesorar al director, en este caso de científico del biobanco, sobre la adecuación de los procedimientos desde el punto de vista científico, asesorar a la persona titular de la dirección en los aspectos científicos del documento de buena práctica del biobanco. Y si nos vamos al comité de ética externo, hacemos un paralelismo en cuanto a realizar la evaluación ética de las solicitudes de cesión de muestras y datos asociados a las mismas, siempre desde el punto de vista ético. Lo iremos desgranando un poco más adelante. Por si alguna vez os suena,
el Registro Andaluz de Donantes de Muestras para Investigación Biomédica, con su acrónimo el REDMI, es una iniciativa de la Consejería y del propio Biobanco, una iniciativa pionera en nuestro país y probablemente a nivel internacional, en el que se le da autonomía al paciente y se le hace partícipe de la investigación desde el punto de vista que se registra voluntariamente como potencial donante de una muestra para la investigación. Los biobancos tienen la capacidad de almacenar todo tipo de muestras para todo tipo de patologías, pues probablemente no, incluso no tendrán sentido. Lo que sería una muestra de una enfermedad del depósito lisosomal como la enfermedad de Cochera a día de hoy, a lo mejor cuando haya que hacer un estudio, esa sangre o ese DTA donado por el paciente y que podríamos a lo mejor conservar congelado durante años, cuando se haga un estudio, pues a lo mejor lo que hay que analizar es lágrimas en lugar de sangre, ¿no? Pues lo que recae sobre la iniciativa del REDMI, del Registro Andaluz de Donantes, es poder localizar a esos potenciales pacientes para reclutarlos una vez que se tenga el estudio en marcha y poder tener su muestra. Y lo que tenemos es una base de datos donde se recogen pues, todos los datos básicos de identificación y de salud de esas personas que estén interesadas en de manera voluntaria acabar formando parte directa de la investigación biomédica. Como también no sé si en alguna de las ponencias anteriores se ha hablado por Nuria, el Biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz es uno de los 3 nodos de coordinación que forman parte del Banco Nacional de Líneas Celulares, que ahí en amarillo veis las funciones, y lo que hacemos es registrar y trazar las líneas celulares que se depositan en nuestro biobanco. El material del Banco Nacional de Líneas Celulares pues son las líneas embrionarias y la línea IPS. De pasada se escuchaba a Nuria hablar, que os sonará que acaba de decir que desde hace muy poco, desde septiembre, no se necesita un informe favorable de la Comisión de Garantías, pero sí y siempre de un comité de ética. Y muy bien, como ha hablado tanto Nuria como Eva, pues el Biobanco Sanitario Público Andaluz forma parte de la plataforma de Biobanco y Biomodelos de Carlos III, no solo en las provincias en las que veis el logotipo, que participando en los hubs que ha explicado tanto Nuria como Eva, sino que la plataforma da soporte de patrocinio, de financiación de personal, e incluso en las otras provincias que pasarían a formar parte del trabajo de la plataforma con los institutos de investigación y las fundaciones gestoras. Se ha hablado de esto también, y es la finalidad de obtener las muestras en función del destino a que se vaya a llevar en la investigación médica, ya sea sobre un proyecto de investigación, una colección para fines de investigación médica o el almacenamiento en un biobanco. Y lo que respecta a nosotros, en este sentido, trabajar con un biobanco hace que las muestras que se incorporen a un biobanco se pueden utilizar en cualquier investigación en biomédica en función de la Ley de Investigación Biomédica 14/2007, siempre que vaya con el consentimiento en esos términos del paciente, del donante de la muestra. Contar con un proyecto de investigación que haya sido evaluado favorablemente por un comité de ética de la investigación. En cuanto a las colecciones, que hay que comunicar en donde los datos relativos a las colecciones y las muestras al establecimiento en donde se vayan a conservar. Y en cuanto a lo más importante, pues que siempre es fundamental el consentimiento previo por parte del sujeto fuente, y algo que es un dogma, ¿no? Las muestras no pueden ser entregadas a un tercero ni emplearse para fines diferentes a los establecidos en el consentimiento informal. En cuanto al modelo de gestión de muestras biológicas y sus datos asociados, en cuanto al trabajo con un almacenamiento en un biobanco, Eva lo ha explicado. El uso de las muestras puede utilizarse para diferentes proyectos de investigación biomédica. Tenemos un consentimiento propio de biobanco. El excedente de las muestras se encarga de gestionarlo el biobanco. La cesión a terceros se permite tras la aprobación por los comités de ética externos y científicos del biobanco. El responsable del cumplimiento de la protección de datos, de garantizar la Ley Orgánica de Protección de Datos y la garantía de derechos digitales, es el propio biobanco, y la responsabilidad legal de las muestras pues recae sobre la responsabilidad del titular del biobanco, que en este caso, como os he comentado, sería la Consejería de Salud. Estos son la solicitud de una petición de un biorecurso a nuestro biobanco. Esta sería la hoja principal en la que se dan de alta los investigadores. La segunda hoja, donde se tienen que explicar el diagnóstico y la naturaleza de la muestra, por su patología, si necesitan controles sanos, el tipo de muestra, si va a ser una muestra sólida, tejido, o en fresco, congelado, parafinado, sean células, sean muestras líquidas de sangre, de orina, suero, plasma, cualquier tipo de muestra.
el número de casos y la cantidad de muestras que se necesita, las necesidades que estén identificadas en el proyecto antes de la solicitud, una cantidad mínima para llevar a cabo las determinaciones descritas, y aquí lo que queremos reflejaros es que trabajar por biobanco garantiza una mayor y mejor eficiencia en el uso de las muestras. Por ejemplo, recibimos peticiones de investigadores que lo que necesitan es muestras de pacientes con un tumor primario de un cáncer de mama. Nos dicen que son 50 casos en tejido parafinado, que quieren 10 sesiones de tubo. El biobanco es capaz de surtir a ese investigador haciendo de forma muy eficiente la distribución de las muestras para la investigación. ¿Y qué hacemos lo primero? Pues ver si las tenemos disponibles en stock, ver si tenemos en el registro de donantes personas que se hayan registrado como donantes con esa patología, a los que poder reclutar y poder acabar recogiendo esa muestra, y si no, activar una recogida o un plan estratégico de un circuito para un plan de recogida estratégica de esa muestra. Cuando el biobanco conoce la memoria del proyecto de forma confidencial, que obviamente garantizamos la confidencialidad del proyecto y que tiene un dictamen favorable de un comité de ética, emitimos un informe de viabilidad y pasamos al presupuesto, a la repercusión de costes. Como os podéis imaginar, por la Ley de Investigación Biomédica y el Real Decreto de Biobancos, el biobanco no tiene un afán de ánimo de lucro, pues las muestras biológicas donadas son gratuitas, pero sí tenemos que producir o repercutir una serie de costes derivados de personal, obtención, procesamiento, transporte, y una vez que se ha aceptado el presupuesto, pasamos a las evaluaciones tanto éticas como científicas de la accesión de las muestras y datos. Recordad que el proyecto ya debe tener una evaluación científica por un comité de ética. Y por el Real Decreto 17/16 del 2011, el artículo 34, que habla específicamente sobre la cesión de muestras, cuando la cesión requerirá la solicitud requerirá un dictamen favorable del Comité de Ética de la investigación correspondiente, y en caso de que el cedente de la muestra sea un biobanco, deberá ser informada de forma positiva tanto por los comités éticos como el comité científico y por la persona titular, en ese caso, en ese momento, de la dirección científica del biobanco. Ya tenemos que el IP nos ha dicho que hay una evaluación ética del proyecto, el biobanco ya tiene una evaluación científica de la cesión de muestras y de los datos y una evaluación ética. Y aquí podéis ver cómo en algunas circunstancias, cuando puede que el proyecto no nos venga con una evaluación positiva de su comité, el propio biobanco puede hacer que nuestro comité externo, que es el CCIVA, pedirle una valoración del proyecto, tanto del proyecto como de la cesión de las muestras o solo de las muestras. Pensaba que esta diapositiva la teníamos anticuada, pero el PEIVA, Mariano, corrígeme, todavía tiene el logotipo de la Junta de Andalucía antiguo. Habrá que decirle al community manager o al que lo cambie. Bueno, conocéis el PEIVA, ¿no? El portal de ética de la investigación biomédica, que es un sistema de información y de gestión integrada en los estudios de investigación para dar de alta con tu certificado digital para iniciar el procedimiento de una solicitud. Y en cuanto al comité científico externo, si el proyecto ha tenido una evaluación científica ya, pues lo que le remitimos es un procedimiento abreviado para facilitar la resolución. Cuando tenemos una evaluación científica de la cesión de las muestras que ha sido aprobada y una evaluación ética, pasamos al acuerdo de material de transferencia, que es muy importante, donde se fija y se especifica que el uso es exclusivo para el proyecto identificado, que no se pueden ceder las muestras y los datos a terceros y que se identifica al biobanco como la fuente de obtención de la muestra. El resumen sería la de documentación, la solicitud al biobanco, presentar la memoria del proyecto como plantilla, el dictamen favorable del CEI donde se presentó, el informe de viabilidad, el presupuesto aceptado, el dictamen favorable del CCIVA de la decisión de la muestra y el dictamen favorable del comité científico y la aceptación del acuerdo de transferencia de material. ¿Qué implica trabajar por biobanco? Pues garantizar la trazabilidad, ¿no? La capacidad de asociar un material biológico determinado con una información registrada en cuanto a la cadena de obtención y a lo largo de todo el proceso de investigación, que permite y garantiza la información tanto para los donantes como los investigadores, desde la solicitud a la recogida de muestras y datos, el procesado de las muestras, el almacenamiento y la entrega. Y tenemos un sistema de información en nuestro área de investigación, que con una plataforma informática corporativa, que es el NSIBAI, que es capaz de garantizar todos estos pasos que os digo. Termino diciendo que lo más importante para el biobanco del Sistema Sanitario Público andaluz, en cuanto a perspectivas futuras, sería continuar trabajando en la actualización de los modelos de consentimientos,
aclarar el marco de gestión de los datos asociados a las muestras, es muy importante para nosotros, avanzar en la virtualización del biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz y tenemos que ir adelantándonos a las modificaciones del nuevo decreto por el que se regulará el biobanco del SSPA, que eso nos puede afectar a todos los comités éticos con afán de trabajar juntos por un biobanco del futuro. Como seguramente dejamos la presentación para los asistentes al curso, aquí os dejamos desde el biobanco una serie de enlaces, como son la guía de gestión de muestras biológicas que hemos preparado recientemente en 2022, el código de buenas prácticas aplicable a biobancos de investigación en España, la respuesta a las preguntas más comunes sobre el Real Decreto 1716-2011 del Carlos III y la guía para buenas prácticas de la ISBER, de la Asociación Internacional de Biobancos, en cuanto a recomendaciones para ello. Y muchas gracias por vuestra atención.